Hola, ¿qué tal? Soy Estrella Mijangos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tengo 16 años, soy estudiante de preparatoria y soy embajadora por los derechos de las infancias y adolescencias chiapanecas. Estoy también en el área de difusión y en diferentes actividades de participación ciudadana y activismo para la preservación y protección de las mismas. Me alegra mucho poder compartir este espacio con las y los jóvenes, no solamente para ser un motivo de inspiración para ellos, sino también para motivarlos a trabajar en conjunto para garantizar mejores espacios en nuestras comunidades en las cuales las y los jóvenes puedan expresarse de manera libre, segura y garantizada por nuestro Estado. Estoy también muy orgullosa de poder decir que en el mes de noviembre representaré a México y Latinoamérica en el Concilio Trienal de la organización World Vision, en el cual diferentes jóvenes de todo el mundo compartiremos diferentes problemáticas y buscaremos las soluciones a cada una de ellas, siendo la primer joven región sureste en representar a mi país. Hola a todas y a todos, un gusto volver a saludarles a través de este nuevo episodio de UNETIC por las infancias. Mi nombre es Andrés Tachiquinim y en esta ocasión pues aquí estamos en Tuxtla Gutiérrez, aquí en las instalaciones de la organización World Vision, la cual pues le agradecemos por abrirnos las puertas para poder grabar y llevar a cabo pues este episodio de UNETIC. Y bueno, para esta ocasión nos acompaña pues Estrella Mijangos, pues bienvenida, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y el espacio pues en tu agenda para poder atender pues esta entrevista, ¿no? Claro que sí, pues muchísimas gracias a ti, Andrés, por pues brindarme el espacio y poder estar aquí compartiendo una parte de mí que la verdad creo que puede ser de mucha aportación para las y los jóvenes y también pues sobre todo para enfatizar acerca de este tema de las infancias, que creo que es algo sumamente puntual e importante, no solamente en nuestro estado, sino en todo el mundo. Entonces, gracias a ti. Yo he seguido como los pasos en redes de Estrella y visto como que ha incidido en varios espacios y por ello pues nos hablará hoy sobre el tema de la difusión y promoción de los derechos de las infancias y adolescencias. Pero antes de pasar a la temática, nos gustaría que conozcamos un poco más de ti, Estrella. Claro, no, pues Estrella es una niña muy resiliente. Creo que siempre me ha gustado definirme de esa manera y todo este camino que he iniciado dentro del activismo y pues la comunicación y la difusión de derechos de las infancias lo he empezado desde hace alrededor de 7 años, es decir, cuando yo tenía 10, 9 años. ¡Órale! Sí, el primer evento al que asistí fue una exposición pictórica en la cual pues hablé acerca de los derechos de las infancias y cómo yo percibía que estas infancias pues vivían día a día una realidad en nuestro estado. Entonces, a partir de ahí comencé pues a ser invitada a ciertos eventos, a pequeños foros, a pequeños espacios y pues poco a poquito ese interés fue creciendo y pues quise empezar a prepararme obviamente mucho más porque realmente sentía que el tema me interesaba y no solamente que me interesaba, sino que también como niña y como futura adolescente sabía que podía entrar como un agente de cambio y que podía realizar algo realmente importante por el entorno en el que estaba. Entonces, pues a partir de ahí empiezo a aprender, a ver un poquito más, como que a abrirme más a ideas y a espacios. Y pues en conjunto con mi hermano, que fue con quien realmente me apoyó y trató de ver la manera de siempre como que enseñarme o impulsarme, es que pues comienzo a tener esta visión más amplia de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, en qué me quiero enfocar. Entonces, pues la verdad ha sido una experiencia muy bonita y más que nada el hablar acerca de que lo empecé desde muy niña, claro, creo que también me llena bastante. Obviamente que pues no me defino como alguien ya con mucha experiencia, siento que aún estoy iniciando. Sí, porque todavía te encuentras todavía actualmente estudiando, ¿no? Sí, claro, la preparatoria. Sí. Y también, bueno, preguntarte también, pues, bueno, ya nos platicas de estas actividades, del tema de activismo y todo eso, y que estás en la escuela. ¿Cómo has congeniado con estas actividades? Pues ha sido complicado, no te voy a decir que no, la verdad es que ha sido bastante complicado, pues sobrellevar el tema de la escuela, las responsabilidades, las tareas, las actividades y fuera de ello en algo extracurricular que son las actividades en cuanto a eventos, foros, activismo, actividades recreativas que desarrollamos, pero la verdad es que siento que he sabido manejarlo de una muy buena manera.
De hecho, han llegado momentos en los que hemos implementado incluso actividades con las y los jóvenes de la preparatoria. El 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, trabajamos un foro muy bonito en el que todas las alumnas y maestras del plantel pues estuvieron con nosotros, nos acompañaron y nos apoyaron. Entonces, así lo hemos hecho con otras actividades y creo que es una manera muy bonita y pues muy preparada en la que canalizo tanto el ámbito educativo como el ámbito de lo que trabajo y sobre todo pues que comparto como que esta percepción con otras jóvenes, con otras adolescentes. Y con este activismo que comentas, ¿cómo fue que inició? ¿Hubo como un suceso? ¿Hubo una historia detrás que te dijo, no, pasó esto y por eso comencé? ¿O cómo nace ese interés en abordar estos temas del activismo en referencia a las infancias y a las adolescencias? Claro, pues como te comentaba, mi primer evento fue a los 9 años. Era una exposición, Ahora. yo la verdad estaba muy nerviosa, no tenía el contexto de absolutamente nada, simplemente que como era una exposición enfocada a infancias y la única niña que había asistido al evento era yo, fue un momento de, como de desesperación, de decir, bueno, hay que tener algún niño que nos pueda compartir su visión, ¿no? Y ya, ahí hay una. No, realmente fue como una elección muy al azar porque yo estaba ahí presente y pues llegó esa oportunidad de decir, oye, ¿te gustaría participar? Y acepté. Sin pensarlo mucho, porque pues cuánto puede pensar una niña de 9 años, ¿no? Acepto, me doy la oportunidad y el espacio, participo y veo que a las personas le agrada lo que comento, a pesar de que en estos momentos ya no me acuerdo ni de lo que comenté porque ya tiene mucho tiempo, ya tiene años, pero ¿no? sí, claro, pero veo que agrada, que algo dentro de mí impactó a las personas que estaban o que me rodeaban y dije, creo que esta cualidad que tengo, necesito aprovecharla y aprovecharla de la mejor manera posible para hacer un cambio. Primero que nada sería referente a eso, ¿no? Y otra situación que te puedo decir que también fue un impulso a hacer lo que ahora hago y a lo que me dedico, creo que pues esto ya va un poco más del lado de lo personal o desde la experiencia como ser humano, es que pues yo fui víctima de abuso en algún momento de mi infancia. Entonces, este tipo de situación me motiva el día de hoy a decir, quiero hacer que menos niñas y niños pasen por una situación como la que yo pasé y a ellos sí poder darles las herramientas necesarias para que tengan conocimiento de qué es lo que deben de hacer y por qué es importante que tengan el conocimiento de sus derechos, de su autonomía y sobre todo de su valor en nuestro estado y en el lugar o en la comunidad en la que ellos se desarrollen. Hablando ya puntualmente de tus actividades, ¿no? Y de las incidencias, de las participaciones que has tenido en diversos espacios y lugares, que nos pudieras platicar, pues, con quién o actualmente en qué espacios has participado o te encuentras participando o incidiendo. Claro, bueno, pues la verdad he participado en bastantes. Es un historial muy extenso. Las primeras participaciones que tuve fueron en foros con diferentes instancias, ¿no? Como la Secretaría de Violencia de la Mujer, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El CIPINA, ¿no? Exactamente. Sí, la Comisión de Derechos Humanos también. Empezamos con pequeños foros o parlamentos, ¿no? En donde pues yo tenía cierta participación. Después también comencé a dirigir este tipo de eventos. También sentía que como que era una manera en la que yo podía conectar muy bien con los otros participantes y compartir mi visión, pues porque al estar moderando era más sencillo. También he participado en cabildos. Aquí en Chiapas se realizan los cabildos en el ayuntamiento. He tenido la oportunidad de participar en 2 de ellos, que fue el infantil y hace 2 meses en el juvenil. Entonces, presentando pues una política pública que de hecho justamente me gustaría hablar y extender un poquito más de ella conforme las preguntas. O igual nos puedes comentar de una vez, ¿no? Sí, claro. Y en estos momentos estamos trabajando un proyecto muy importante justamente con World Vision, que pues nos dio sus instalaciones, que es la preparación a un concilio trienal que se realizará en el mes de noviembre, en el que diferentes jóvenes de muchas partes del mundo se reúnen para enfrentar y hablar o dialogar y compartir ciertas problemáticas. Y pues con la bendición tuve la oportunidad de
tener este espacio, de tener esta oportunidad y sobre todo de ser la única joven región sureste que se va a representar a México y Latinoamérica. Entonces, la verdad es que pues, ha sido un proceso de preparación bastante extenso, tener reuniones con jóvenes incluso de otros países, de otras partes del mundo, pero también es un proceso bien bonito. Entonces, actualmente en eso es lo que estamos. La verdad es que en este proceso de preparación para este evento que vamos a tener en unos cuantos meses y que me llena mucho de orgullo saber que puedo representar yo a mi Pues región. felicidades por todo lo que estás haciendo y por esa actividad puntualmente que se me hace como una actividad bastante pues importante, y creo que también dentro de la labor que has venido haciendo en los años pasados, pues también pues es como la suma ya de experiencias que puedes compartir, ¿no? Y pues igual pues felicidades acá pues desde Reyes, pues por eso el interés de querer platicar y dialogar contigo en este espacio de UNETIC, de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias, pues porque realmente pues vemos toda esta trayectoria que ya nos vas comentando, ¿no? Tú, o para ti, ¿qué significa este derecho a ser escuchados y escuchadas? Yo siempre he pensado que las niñas, niños y adolescentes, o más que nada enfocado en las infancias, somos objetos de derecho, ¿no? Y está estipulado así por el Estado, que se supone garantiza justamente estos derechos. Entonces, veo la importancia del que esas niñas y niños tengan esa libre expresión, porque cada uno de nosotros somos agentes de cambio, ¿no? Y tal vez algunos con mayor privilegio que otros, pero al final de cuentas la palabra de cada uno de nosotros sigue siendo importante, Claro. sigue estando ahí, sigue estando presente, porque cada uno de nosotros tenemos una correlación en el entorno en el que vivimos, porque cada uno de nosotros necesitamos de atención de necesidades básicas y porque cada uno de nosotros tiene un enfoque de las problemáticas que existen en nuestro entorno. Entonces, creo que ese es el principal objetivo que debería existir cuando se habla del por qué es importante que las niñas y niños tengan estos espacios para poder hablar y expresar sus opiniones, sus visiones y sobre todo sus necesidades o deseos, porque al final de cuentas, como seres humanos, todos tenemos el derecho a la libre expresión, pero tristemente hay derechos que son más vulnerados que otros y creo que este es un derecho que ha sido muy vulnerado por mucho tiempo. Normalmente se generan espacios actualmente en donde las niñas y niños pues sí pueden participar, ejercer su voz, ¿no? comentar y compartir, pero a veces se queda simplemente en eso, ¿no? En el sentido de vino, nos dijo, nos comentó, pero no hay un avance o un progreso relacionado a la visión que esta niña o niño tiene para el desarrollo tal vez de un mejor entorno incluso para ellos mismos. Entonces creo que va más que nada la importancia que tiene no solamente de escuchar, sino también de poner en práctica eso que las niñas y niños nos comparten, porque es su visión del mundo, es su visión del problema y es también su visión de una posible solución a ese problema. Sí, creo que tocas un punto importante en este tema también de ver a los chicos, a las chicas, a las niñas y los niños sobre el tema como sujetos de derechos, ¿no? Claro. Porque luego también lo que he visto que pasa también es que a veces se quiere hablar de los derechos de los niños, pero que solamente lo hablen los adultos, ¿no? Sí, entonces... Y a veces se deja como de lado lo que piensan y lo que sienten y la situación en la cual pasan y atraviesan pues las infancias, ¿no? Sí, claro. ¿Tú cómo ves el tema de la situación de los derechos de las infancias y adolescencias hoy en día, hablando desde el contexto que ves o hablando desde Chiapas? Claro, pues hablar de derechos de las infancias en Chiapas considero que es un tema bastante complejo. Hay 3 derechos que creo que son fundamentales en este tipo de situaciones, que es el derecho a la educación, el derecho al acceso a una vida libre de violencia y el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidades. Creo que son 3 derechos que son fundamentales, al igual que todos los demás que los complementan, pero que son derechos que realmente han sido muy vulnerados y que no se les ha dado la atención que se debería de darles. Creo que el tema de derechos y protección a las infancias y adolescencias es algo que necesita ser mucho más atendido aquí en nuestro estado. Y vamos desde el contexto no de cifras, sino desde un punto de vista de la realidad, de lo que vemos día con día afuera en nuestras calles, ¿no? Desde que vemos a niños trabajando en los semáforos, desde que vemos en las noticias de nuestro teléfono situaciones de violencia que han atentado incluso con la vida de niñas y niños, creo que es algo sumamente alarmante y preocupante. Entonces, considero que aquí en nuestro estado esta cultura, no solamente para
prevenir y para proteger, sino también para fomentar la idea de lo que son los derechos en las niñas, niños y adolescentes. Es algo que no se atiende al grado que se debería, como lo que comentabas hace ratito, ¿no? De que hay muchas jóvenes que incluso desconocen cuáles son sus derechos, ¿no? Y me ha pasado incluso en el ámbito de preparatoria ver que, pues, es que yo no sabía que esto era un derecho, yo no sabía que yo tenía derecho. No, pues sí, está en la Ley General de Derechos de las Niñas y Adolescentes, pero muchos jóvenes desconocen porque no hay esta parte de la promoción, de la fomentación de estos temas. Entonces, siento que puntualmente es eso y pues obviamente las otras situaciones que vemos día a día, que vemos desde noticias, que vemos desde nuestro entorno, desde las regiones que existen aquí en nuestro estado, en donde realmente situaciones que perturban la integridad y el desarrollo, el sano desarrollo de nuestras infancias y adolescencias. ¿Cómo crees que pueden las escuelas o los docentes pues ayudar a que las chicas y chicos conozcan más de este tema de los derechos? Fomentando espacios, sin duda. Creo que es bien importante que en las instituciones educativas se fomenten estos espacios y se implementen también proyectos que fomenten estos valores a las y los jóvenes. Se habla mucho de las materias, ¿no? De lo científico, de lo exacto, de lo práctico, de lo teórico, pero creo que también es importante hablar de estos temas porque al final de cuentas son algo que nos construyen y nos deconstruye también como sociedad. Entonces, es puntual que se traten este tipo de temas y sobre todo que exista un apoyo realmente visible en las instituciones, tanto en los directivos, en los administrativos, en los docentes. A mí me ha pasado mucho en el plantel que hay docentes con una visión realmente muy humana y muy altruista de no solamente de su labor como maestros, sino también de su labor como seres humanos y que tratan de apoyar lo más que se pueda a los jóvenes que tienen este tipo de visiones y que tienen el propósito de hacer un cambio real en su entorno. Entonces, en las escuelas justamente hemos trabajado, como te comento, este tipo de foros donde se les da a conocer a las niñas y adolescentes pues sus derechos, más que nada, a hablar de la importancia que tiene alzar la voz para exigirlos y sobre todo pues que tengan un conocimiento previo, tal vez no extenso, porque pues tristemente no nos alcanza el tiempo, digámoslo así, para poder extendernos, pero sí al menos que haya una base bien cimentada de lo que es, de lo que ocurre y de lo que es indispensable que se sepa. Entonces, creo que sí. Creo que el apoyo de los maestros, de los directivos, es muy puntual en este tipo de espacios. Si ellos dan ese apoyo y sobre todo le dan esta importancia a estos temas, creo que se construye todavía un entorno escolar mejor, fíjate, porque hay más oportunidad para que otros jóvenes se expresen y para que se motiven. Perfecto, pues sí, lo que comentabas también, pues creo que es, la escuela, sobre todo siendo niños, niñas, adolescentes, creo que la escuela creo que es un espacio clave para temas de desarrollo tanto intelectual como humano y sobre todo también ahorita la promoción de los derechos, creo que es un espacio como donde no debería de estar ausente el conocimiento, o que por lo menos que nos permita o que permita a las chicas o los chicos conocer el panorama de los derechos, ¿no? De sus derechos, mejor dicho. Pero regresando un poco, bueno, ya ahorita al inicio hablábamos un poco del activismo, nos comentabas también de los espacios en donde has incidido y me gustaría preguntarte también cómo sientes el apoyo desde tu escuela, desde la comunidad o desde tu familia respecto a tus actividades. Claro. Bueno, pues en mi familia yo creo que siempre ha sido muy, muy puntual ese tipo de apoyo, muy disciplinado. Tal vez mi familia no ha podido enseñarme a rasgos grandes lo que hago, sino que más bien es algo que yo he construido muy de manera personal, pero siempre ha existido ese apoyo de en lo que hagas, nosotros vamos a estar y en lo que necesitas, pues igualmente estamos. Y como te comentaba hace rato, creo que mi hermano es un factor muy clave en todo este camino que he recorrido. Mi hermano me dobla la edad, ¿no? Pero eso no ha sido impedimento para que él esté conmigo y me apoye. Entonces creo que es un factor muy importante hablar acerca de la importancia que tiene que como padres, como tutores, como familia, impulsemos a estos jóvenes. Y no solamente hablo desde mi experiencia, desde mi visión. Creo que si como padres y como familia impulsamos y educamos a los jóvenes para tener una cultura de disciplina y sobre todo de objetividad hacia un camino, hacia el camino que ellos decidan,
va a ser primordial para el futuro que el día de mañana ellos lleguen a desarrollar. Y me ha pasado con mi familia. Créeme que es algo muy, muy especial a mi visión. E igualmente con mi comunidad, que yo diría que son mis amigos, las personas que me rodean dentro de la escuela, dentro de los factores en los que estoy involucrada en activismo. Siempre ha habido un apoyo y una visión muy positiva de quién es Estrella y de por qué Estrella es importante para nosotros, y de si necesitamos algo podemos contar con Estrella. Creo que esa es la parte más bonita, fíjate. El sentir que eres un factor de apoyo para otras personas. Creo que va muy ligado también al ser alguien que va y que hace valer sus principios. Y eso me gusta mucho. En la comunidad escolar, aunque sí han habido ciertos bachecitos que he tenido que ir esquivando, pues obviamente cuando estamos desarrollándonos en un entorno en el que no todas las personas llegan a comprenderle, no tienen el mismo nivel tal vez de experiencia o de visión referentes a lo mismo que nosotros, pues sí existe un poquito este lado de prejuicio, ¿no? En cuanto a la cultura. Y lo mismo viene con el apoyo desde todos los sectores. Depende mucho de la cultura con la que tú vayas desarrollándote a lo largo del camino, que es que vas a poder apoyar, ¿no? O tener una visión más humanista de lo que haces, porque al final de cuentas creo que lo que hago y de lo que muchas personas hacemos, que también estamos enraigadas en todo ese tema del activismo como tú, es más que nada eso, tener una visión humanista de lo que hacemos y sobre todo de fomentarla, de compartirla con los demás. Aunque sí han habido ciertos bachecitos, también me he encontrado a personas que me han impulsado y que me han brindado un apoyo muy significativo en todos los sentidos. Entonces, creo que sí, creo que existe un apoyo muy grande y un respaldo también muy grande, no solamente de parte de familia, sino también de mi comunidad y de la escuela. Y hablando del tema de la comunidad, del contexto donde tú pues, te desenvuelves, o también hablando, ¿por qué no?, del contexto de Chiapas, ¿qué cambios te gustaría ver respecto a los derechos de las infancias, adolescencias? Porque ya ves que ahorita hablamos de tus actividades, pero ¿qué cambios te gustaría ver? Creo que hay algo que siempre he comentado alrededor de mis eventos, y en algún momento tal vez tú llegaste a escucharlo, que es la prevención. Yo pienso que el primer paso para que nosotros podamos tener cambios importantes y eficientes es la prevención. Si nosotros enseñamos, educamos y sobre todo fomentamos la prevención como una herramienta clave para evitar ese tipo de violación a los derechos humanos, por ejemplo, es el paso clave para que nosotros podamos desarrollar un mejor entorno para las infancias y adolescencias, ¿no? Considero que este tipo de cambios son importantes tanto como para quienes están dentro del factor problema, tanto para las personas externas que están encargadas de solucionar el problema. Y ahí vuelvo a lo mismo de la implementación de políticas públicas efectivas y eficientes del Estado y de las instituciones encargadas. O sea, si empezamos a fomentar esta cultura de prevención, de qué debemos hacer cuando veamos este tipo de señales de alerta, cuando veamos que está sucediendo esta situación en tal panorama o en tal contexto, creo que ahí es donde mejor podemos trabajar herramientas claves para que niñas, niños y adolescentes crezcan de una manera mucho más sana. Y qué bueno que me lo preguntas. Creo que la siguiente, hay una parte en la que comentamos mucho eso. En el Cabildo Juvenil que participé hace poco, desarrollamos una política pública y a mí me tocó el tema de derechos de las infancias, justamente. Entonces ahí se desarrolla, o bueno, yo desarrollo una política en la que se habla de protección de las infancias. No recuerdo muy bien el nombre porque realmente he trabajado mucho con diferentes proyectos, pero es una política que habla acerca de un proyecto educativo transversal que fomente la prevención del abuso en niñas, niños y adolescentes. Es decir, que las niñas y niños tengan el conocimiento previo no solamente de la autonomía de su cuerpo, sino de qué partes las personas pueden acceder a él, qué partes no, qué es lo que deben notar como normal, qué es lo que no y qué deben hacer si en dado caso se presenta una situación así, el qué deben compartirlo con sus padres, con personas mayores que sean adultos de confianza. Entonces, esta política realmente creo que es un ejemplo del cómo si tú trabajas de manera preventiva y de manera eficiente un tema, puedes llegar a desarrollar infancias más concretas, más autónomas y sobre todo más felices. Si pudieras pedir como una acción en concreta para las
autoridades, ya sea de cualquier nivel o para todas las autoridades, no sé, ¿qué acción le dirías? ¿Qué acción concreta le podrías pedir? Claro. Creo que si algo específicamente pudiera pedir a las autoridades en los niveles que sean, es que se hable desde una visión más humanista y preventiva. Creo que si implementamos políticas y alternativas que prevengan ese tipo de situaciones, es donde vamos a lograr reducir considerablemente las cifras que existan alrededor de nuestro lugar, de nuestra comunidad en niveles. Mucho se habla de erradicar la violencia, por ejemplo. A mi percepción, considero que la violencia simplemente no puede ser erradicada porque es muy complicado y muy complejo, pero sí podemos disminuir considerablemente el qué sucede, el qué se hace con ella y el qué se puede hacer para que ésta sea cada vez menor en el entorno en el que está más latente. Entonces, erradicar es una palabra muy compleja y sobre todo que conlleva mucho esfuerzo, pero si trabajamos en prevenir este tipo de problemáticas, vamos a generar espacios donde cada vez se reduzca menos. Entonces, creo que eso. Gracias por eso, bueno, bastante interesante lo que comentas, pues también pues, nos da cuenta de que toda esta experiencia que has venido dando y precisamente por esa experiencia que vemos que ya tienes y el camino que has ido construyendo poco a poco me gustaría que bueno, no sé si hay alguna historia pues a la cual nos pudieras compartir y que te haya impactado especialmente durante este camino que has recorrido de tus actividades, de tu vida, de tu activismo. Con una compañera a nivel secundaria. Yo ahí no estaba tan desarrollada en cuanto a eventos, obviamente, como ahorita, y pues a todas las actividades que hago. Sí estaba dentro de, pero no al nivel al que estoy ahorita y no al nivel en el que espero estar en un futuro, claro. Era una compañera que se acerca era una alumna realmente muy alejada de todos, alumnos, compañeros, amigos, maestros, directores, incluso el personal que teníamos de psicología. Ella no quería hablar con absolutamente nadie. Y recuerdo que en una ocasión se la llevan a ella a dirección y ella pide hablar conmigo. Yo no voy a hablar con nadie más que no sea Estrella. Y me mandan a llamar a mí, me dicen, tú eres amiga, conocida de esta compañerita, y pues yo les comento que no, que realmente no tenía un vínculo como tal con ella, pero que si ella quería hablar conmigo, pues que yo con todo gusto la escuchaba. Me comparte que en su hogar estaba sufriendo de situaciones realmente que fueron muy impactantes para mí en cuanto a violencia, muy fuertes, y yo le pregunto el hecho de, ¿por qué me compartiste esto a mí? ¿Por qué de todas las personas que hay en el entorno de la escuela que te podrían apoyar, por qué me lo compartes a mí? Dice, porque yo sé que tú me vas a entender y que tú vas a tener una mejor visión de cómo apoyarme. Entonces, creo que esa historia dentro de mi trayectoria, no solamente como activista, sino también como estudiante y como ciudadana que forma parte de las problemáticas que hay dentro de mi comunidad, me hizo enfrascar mucho la idea de hay personas que cuentan conmigo y que me ven como un motivo de apoyo y necesito que esas personas sientan esa confianza de verme a mí también como ese motivo de apoyo. Creo que mi objetivo principal durante todo este recorrido ha sido ser un motivo de inspiración para otras niñas y adolescentes, ¿no? Que el día de mañana una niña, un niño me vea y diga, yo quiero ser como ella, o quiero algún día lograr lo que ella, o si ella pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Entonces, esa historia realmente me pegó mucho y fue algo que me hizo darme cuenta del poder que tenía en mis manos como agente de cambio y como un adolescente que sí puede apoyar a las personas de su entorno y que puede hacer una lucha consistente para que esos derechos sean garantizados y no vulnerados. Pues bueno, creo que toda esta labor que ya comentamos, pues sin duda, pues ha sido pues es fuente de inspiración y de motivación para otras y otros jóvenes. Y bien creo que el ejemplo que tú nos comentas y esta historia creo que es una historia que da fe de toda esta motivación que inspiras hacia los demás, ¿no? Bueno, estas son las preguntas que yo tenía para ti. Creo que ya conocimos bastante de tu labor, de tus actividades. Pero igual no dejo pasar la oportunidad para preguntarte qué crees que nos faltó por comentar en este espacio, algún tema, algún mensaje. Y creo que lo único que me gustaría comentar es justamente lo que ya estaba diciendo.
nosotros somos agentes de cambio y podemos transformar nuestras realidades de maneras muy poderosas porque tenemos, todo lo tenemos aquí. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos esa habilidad y que tengamos una voz es un regalo muy grande. La voz que nosotros tenemos puede transformar realidades de una manera increíble y es justamente lo que hemos ido trabajando también aquí desde World Vision, que es hablar de la importancia que los jóvenes tienen con la voz, ¿no? Claro. No necesitas tal vez demasiadas herramientas. Obviamente que el apoyo es indispensable. Claro. Cuando tú tienes un respaldo de instituciones, personas, es mucho más fácil avanzar hacia el objetivo. Caminos, Sí, ¿no? exactamente, es mucho más fácil, te facilita muchísimos más caminos. Pero el tener una voz es el arma más poderosa, como te comentaba, que tenemos y que nos ayuda a generar mejores espacios para cada uno de nosotros y nuestra comunidad. Entonces, aprovechemos esa voz que tenemos, seamos personas que realmente buscan transformar no solo su realidad, sino la de otros en nuestras comunidades, en nuestros entornos, y trabajemos por mejores futuros para las infancias. Las infancias construyen a nuestra sociedad y son lo que en un futuro nos aportará mayores y nuevos conocimientos. Entonces, garanticemos estos derechos, seamos personas que realizan y fomentan espacios de creatividad, de desarrollo y sobre todo de no violencia en las infancias. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría agregar y que siempre tengan en cuenta que con disciplina y con mucho amor y pasión a lo que hacemos, nada es imposible. Y creo que me gustaría agregar el hecho de que tal vez, y solo tal vez, sea un ejemplo de ello. Entonces, gracias, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Estrella, por bueno, también desde Redia, desde ese espacio de UNETIC, desde la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas, pues no nos queda más pues que felicitarte por toda esta labor, que este camino que vas construyendo, pues no nos queda más que felicitarte y agradecer también estas acciones por alzar la voz en pro de las infancias, de las adolescencias y en pro de las juventudes desde tu contexto de Chiapas o inclusive también de México, como tú bien lo decías, ¿no? Y bien ya lo referías a lo largo de la conversación. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y tu espacio de compartirnos tus saberes y pensares respecto al tema de los derechos de las infancias y adolescencias. Claro, muchísimas gracias. Y de la misma forma, pues agradecemos a todas y todos quienes nos acompañaron, escuchando o viendo este nuevo episodio de UNETIC por las Infancias. Y de la misma manera, pues les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas. Por sus siglas Redias, pueden visitar el sitio web redias.org o igual pues pueden seguirnos a través de las redes sociales con el @redias.chiapas, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, X, y bueno, pues ahí están las redes de Redias, ¿no? Y entonces pues esto fue UNETIC, el espacio que nos une por las infancias.